Prepárense a iniciar un viaje donde entenderemos por qué esto que hoy vemos así antes era visto de esta manera. En Movimiento Artístico Precolombino por Carlos Sosa. Cuando las naves europeas tomaron contacto en el siglo XV con lo que luego se llamaría América, el continente era un hervidero de etnias y culturas, algunas de ellas muy sofisticadas desde el punto de vista social. De estas culturas, incas, aztecas y mayas son los más conocidos, pero estos no surgieron de la nada. Fueron la culminación de un largo proceso de evolución cultural y a lo largo de este existieron otras civilizaciones que no se pueden ignorar, pues ello impediría entender el significado de las culturas posteriores. Durante 3000 años, antes de la exploración y colonización del hemisferio occidental por parte de los europeos, los pobladores nativos de la América precolombina desarrollaron un conjunto de civilizaciones cuyos logros artísticos e intelectuales podían rivalizar con los de la antigua China, de la India, Mesopotamia y el mundo mediterráneo. Estos logros resultan aún más sorprendentes si tenemos en cuenta que la mayoría de las técnicas de las civilizaciones del hemisferio oriental no eran conocidas en el Nuevo Mundo. La rueda, por ejemplo, se usaba en Mesoamérica solamente en los juguetes y nunca llegó a aplicarse a la alfarería, a la construcción de carreteras o como sistema de arrastre. Los aspectos más sobresalientes del desarrollo artístico precolombino se encuentran en la arquitectura, la escultura, las pinturas murales y las artes decorativas como la cerámica, la metalistería y los tejidos. Los edificios precolombinos más antiguos estaban construidos en madera, juncos trenzados, esteras de fibra o paja y otros materiales perecederos. Las estructuras permanentes o monumentales construidas en piedra o adobe se desarrollaron principalmente en Mesoamérica y en la zona central andina. Es por esto que las técnicas de construcción precolombinas eran rudimentarias. La mayor parte de las esculturas precolombinas que se conservan son figurillas de barro o arcilla y efigies con forma de vasija. Las esculturas de piedra se encuentran principalmente en Mesoamérica y con menos frecuencia en las áreas intermedias y centroandinas, que son regiones en las que la metalurgia se desarrolló antes y se utilizó más ampliamente. Aunque la técnica de trabajar con los metales estaba muy evolucionada, seguían utilizando los instrumentos de piedra para tallar. La cerámica erótica moche es una de las más abundantes del periodo precolombino. Se cree que tenía una finalidad ceremonial y mediante ella se establecía un verdadero código moral. Las excavaciones arqueológicas siguen sacando a la luz nuevos ejemplos de pinturas murales. En Teotihuacán, México, tanto las paredes interiores como las exteriores de los edificios se cubrían con una gruesa capa de estuco en la que se pintaban diseños decorativos o escenas narrativas. Entre las pinturas murales descubiertas más recientemente están las de Cacastla, en Tlaxcala, con su impresionante descripción de las jerarquías divinas, sacerdotales y guerreras. Aunque las primeras pinturas murales se encontraron en Mesoamérica, también se han descubierto en el área intermedia diseños geométricos de tumbas subterráneas en tierra adentro Colombia y murales con representaciones mitológicas en Panamarca, Perú.
La refinada habilidad para la pintura y el dibujo de muchos de los pueblos precolombinos puede apreciarse en la escritura pictográfica de los códices mayas, mixtecas y aztecas. Las páginas de estos libros, hechas de piel de venado, fibras vegetales o cortezas de diferentes árboles y plegadas a manera de biombo, están cubiertas con figuras y símbolos de gran riqueza cromática y meticuloso dibujo que registran hechos históricos y mitológicos. Los códices fueron destruidos durante el siglo XVI por los misioneros españoles por ser considerados instrumentos de mal e inducir a la idolatría. Precolombino es el término utilizado para referirse al periodo histórico comprendido entre los primeros vestigios de la presencia humana en América y el descubrimiento europeo. Abarca pues desde el poblamiento inicial del continente americano hace unos 20.000 años o 31.000, como parece indicar lo hallado en el yacimiento arqueológico chileno de Monteverde, hasta la llegada del navegante Cristóbal Colón en 1492 o pocos años después, cuando tuvo lugar el proceso de conquista y colonización europea de los territorios del Nuevo Mundo. Es el periodo más largo y el menos conocido. Cuenta la historia que a la llegada de los españoles a América, lo que ahora es denominado como el territorio antioqueño, estaba habitado por diferentes tribus indígenas, tales como los catíos, nutabes, cunas, taamíes y quimbayas, en su mayoría pertenecientes a la gran familia caribe. De estos antiguos pobladores, los quimbayas aprendieron muchas técnicas y costumbres. Tan reciente como en 1987, en Puerto Nare, región del Magdalena Medio en Antioquia, se descubrió un nuevo gran ajuar con 16 piezas excepcionales de orfebrería atribuidas a la cultura quimbaya. La mayoría de estas piezas entraron a formar parte de la colección del Museo del Oro del Banco de la República. La cerámica fue importante en el desarrollo de estos pueblos. Se han encontrado muestras de cerámica de diferentes estilos y diversa decoración, lo que indica la influencia de otros grupos indígenas. Las características de la cerámica quimbaya son el uso de la pintura en negativo, formas globulares, es decir, en forma de pequeños globos, la utilización de pinturas monocromas y policromas, y los adornos con dibujos geométricos. Sus piezas más espectaculares representan hombres y mujeres de ojos semicerrados y rostros complacidos. Como el oro no abundaba allí como en otras regiones de la Colombia precolombina, se vieron obligados a usar aleaciones y virtualmente crearon una combinación metálica de oro y cobre conocida como tumbaga. La obra más representativa de esta cultura es sin duda el poporo. En 1542 se produjo la primera rebelión quimbaya y en 1577 la segunda. El último censo de los quimbaya, en 1628, registró apenas 69 tributarios en una zona donde en 1539 se registraron 15.000. Veamos entonces una pequeña muestra de las principales obras del arte quimbaya. Bellema bellema ah haybel asiyo bellema bellema malati ah haybel asiyo bellema malati ah haybel asiyo bellema awweli jinnati ah haybel asiyo bellema hoye gita gita kalabat bagurgudo bakabulabet baza sifra kwanzewna kofazorbet hoye shoy do mitwa limtawe wedemata hoye shoy do mitwa Oy shoy do mi twal nda we wada mata Oy shoy do mi twal nda we wada mata Oy shoy do mi twal nda we wada mata Oy shoy do mi twal nda we wada mata Gabat bለው ተነሳ ያንን አንበሳ በለው ተነሳ ያንን አንበሳ gabat bለው በሩን የጋሼ ገብሬን በለው በሩን የጋሼ ገብሬን ዘማዶ ሲጨሳል አጋፋሪ ይደግሳል ያች ድግስ ውጪ በድንካልጋ ተገልጬ